Pero hay algunos hechos que ponen que esta versión no es tan descabellada. Porque es cierta que su hija, Ivanka Trump, se convirtió en judaísmo ortodoxo en el 2009, antes de casarse con Jared Kushner. Jared Kushner y su familia pertenecen al judaísmo ortodoxo moderno. Es decir, Jared Kushner es considerado un sionista convencido, en el sentido de que él apoya explícitamente al Estado de Israel como Estado nacional del pueblo judío y promueve políticas favorables a su fortalecimiento. Kushner en algún momento había vendido su idea como que era lo que nosotros mismos de alguna manera creímos un poco en esa idea de, bueno, está bien, esto es muy desagradable para los palestinos que les sacaban, pero bueno, esos acuerdos entre los que era el traslado de la capital a Jerusalén y demás, terminaron en realidad con una serie de políticas que favorecieron casi exclusivamente a Israel y que no fueron luego compensadas para que esto se mantenga en un equilibrio. Como decíamos, es un judío ortodoxo, tiene vínculos familiares y financieros históricos con Israel, participó directamente en la elaboración del Acuerdo del Siglo y los Acuerdos de Abraham, que normalizaron las relaciones entre Israel y varios estados árabes. Kushner, Friedman, Greenblatt, Adelson, entre otros, fueron los que construyeron su base económica para enfrentar, económico-mediática para poder enfrentar el desafío electoral, junto con una base también electoral clave que es el evangelicalismo protestante estadounidense, no solo el judaísmo. Y ahí nos encontramos como que a partir de esa época, del 2017, se produce el reconocimiento de Jerusalén como la capital de Israel, el traslado de la embajada estadounidense a Jerusalén en el 2018 y el reconocimiento de la soberanía israelí sobre los Altos de Golán, que pertenecían a Siria, en el año 2019, para finalmente terminar con los acuerdos de Abraham, que hablaba de la normalización entre Israel y los países árabes. Estas decisiones fueron consideradas como, porque se pueden explicar en términos geopolíticos y de política doméstica, sin necesidad de que haya una conversión personal. El lenguaje de Trump empieza a radicalizarse y usa cada vez con más frecuencia el lenguaje prodivencialista. Dios bendiga, la misión, el destino. Claro, por todo esto se confunde con esa visión evangélica, protestante, propia también de los Estados Unidos. Trump tiene nietos judíos y ha participado en celebraciones familiares como el Hanukkah, y eso explica una proximidad cultural. ¿Qué influencia podría tener el judaísmo sobre la personalidad de Trump? Bueno, desde el punto de vista estructural no hay evidencia de práctica religiosa judía de él en lo personal. No pertenece, que sepamos, a ninguna comunidad judía, ni que se haya reconocido como tal ante las autoridades rabínicas. Pero sí existe una influencia directa, indirecta y política, tal vez no demasiado identitaria. Este es un fenómeno que debería analizarse con muchísima más profundidad, porque intenta fusionar el nacionalismo estadounidense con el American First, pero esto le suma un sionismo estratégico que es ajeno a esa idea y le da una retórica evangélica apocalíptica, que es la que ha presentado públicamente ahora. Y esto, si bien no es una conversión personal al judaísmo visible, sí demuestra la influencia del judaísmo sobre el pensamiento de Donald Trump. Y hay un paréntesis histórico que podíamos decir, pero posteriormente esto puede haber sido reinterpretado por las propias autoridades de inteligencia israelí como para obtener un beneficio mayor, es decir, extender ese principio hacia otras características que permitan conseguir beneficios superiores. Las políticas pro Israel, entonces, pueden explicarse por distintas razones, por cálculos electorales internos, como evangélicos y donantes judíos, también por el alineamiento estratégico contra Irán. Tiene que tener en cuenta, entonces, creo que la cuestión del sionismo cristiano, porque es un fenómeno teológico protestante, principalmente estadounidense, que interpreta la Biblia desde una forma escatológica
dispensionalista. Su motivación es cristológica y apocalíptica, no halágica ni talmúdica. Ahora también hay un judaísmo político en el Estado de Israel. No controla iglesias evangélicas directamente, pero sí mantiene relaciones muy estrechas con líderes evangélicos, porque el apoyo político de estos es fundamental a sus intereses y de alguna manera le da masa crítica que no tendría si no. Las relaciones de convergencia de intereses, seguramente. Milei expresó, y fue mucho más allá, interés personal en el judaísmo, estudió con un rabino y ha mostrado simbología judía en actos públicos. Su alineamiento con Israel responde a una afinidad ideológica y geopolítica también. Estados Unidos tiene una balanza, una alianza entre Trump e Israel que se explica por la base energéticacionista, pero también por el papel de los donantes pro-Israel, que son generalmente judíos que sostienen económicamente los movimientos pro-Israel. Estructuralmente podemos identificar este fenómeno como una instrumentación mutua de actores políticos y actores religiosos. Un uso simbólico de Israel como un destinatario identitario conservador y una radicalización retórica en pretextos de polarización. Hay un flujo de financiamiento político, think tanks y lobbies, redes transnacionales y doctrina religiosa usada como motivación electoral. En el caso de Javier Milei, declaró una profunda admiración por el judaísmo, estudió textos, como decíamos, con Shimon Axel Banish, quien luego lo designó embajador argentino en Israel, cita a la Torá y a los conceptos de la tradición judía en sus discursos políticos, siendo la Argentina un país laico en principio, pero con raíces católicas, ha expresado intención de convertirse formalmente en algún momento al judaísmo, varias veces lo ha dicho Javier Milei, y ha manifestado sentirse espiritualmente identificado con el pueblo judío. En Milei se observa entonces una identificación moral con Israel como baluarte de Occidente, una lectura civilizatoria del conflicto en Irán y con Hamás, y una conexión simbólica entre el liberalismo económico y la ética bíblica según su propia interpretación. Esto no implica que solo sea un control externo, pero implica que por lo menos hay una internalización ideológica. Si se analiza entonces esto psicológicamente y no conspirativamente, lo que vamos a observar es búsqueda de un marco moral absoluto, que lo trata de encontrar en el judaísmo, referencia a un orden trascendente que legitima las decisiones más duras e identifica una narrativa de pueblo elegido que resiste la adversidad. Esto puede reforzar una visión binaria del conflicto. Entonces es el bien contra el mal, la civilización contra la barbarie. En contexto de guerra como el de Medio Oriente, esta identificación emocional suele ser muy fuerte con Israel y produce una restricción del margen de neutralidad diplomática. Este es un efecto posible. O el otro es una prueba de subordinación. El sionismo se basa entonces en la identidad judía. El sionismo es un nacionalismo moderno surgido en el siglo XIX, cuyo núcleo es la autodeterminación del pueblo judío en su territorio, por lo menos en lo formal.